Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Ustedes saben que nuestra intención a través de este programa ha sido siempre clarificar conceptos o incursionar en aquellos temas que tienen vinculación con la sociedad, con hechos de la sociedad, con aquellas conductas particulares que significan algo o que producen efectos determinados. Así en algún momento hemos hablado del aspecto religioso, cómo ha influido la religión en la política, la violencia en la religión. Hemos incursionado también en los grupos de presión, por ejemplo, y así como esos temas, otros en particular que pretendimos clarificar como para que todos, incluso nosotros mismos, pudiésemos llegar a conclusiones más o menos claras de lo que podía estar ocurriendo y las motivaciones que originaban, en virtud de esos conocimientos, las cosas que podían suceder en la actualidad. Pues bien, en base a todos estos antecedentes y a esta intención de clarificar cosas, siempre tratamos con el doctor Guillermo Yanco, que siempre me acompaña en este tipo de cosas y que sugiere, que me tira ideas, que yo intercambio ideas con él. Hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con la violencia en la política o la violencia que origina la política o la política que origina violencia. En fin, temas que de algún modo estuvieron vinculados a aquellos otros que de algún modo hemos tratado aquí en el programa, porque no dejamos de reconocer que la iglesia, es decir, que la religión, las iglesias, también han originado violencia y han sido artífices de políticas especiales. Pues bien, todo esto va a estar acompañado, por supuesto, por la presencia del doctor Jorge Osona, historiador realmente, y que nos va a ayudar a comprender un poquitito todo esto de que estamos hablando. Así que, mi estimado Jorge, gracias por venir también. No, Luis, con mucho gusto. Mi querido Yanco, por supuesto, gracias. Introduzcamos el tema, mi estimado Yanco. Bueno, yo creo que la gran introducción ya la has hecho y me parece que a partir de ahí tenemos que pensarnos, tenemos que darle la posibilidad a Jorge Osona, como un enorme especialista en temas de política, de historia y esto vinculado con la sociedad en general y la política en particular, para que nos desarrolle el concepto y después seguramente los iremos, absolutamente, iremos intercambiando ideas. Como siempre. Pero yo simplemente decir que la violencia en la política o la política que deriva en violencia es solo un acontecimiento de la sociedad. Yo no sé si es el factotum de la violencia o en realidad somos estos que nos llamamos seres humanos los que históricamente somos los artífices de crear situaciones por las cuales provocamos situaciones que provocan un daño al otro. Mi estimado Jorge, el tema está planteado y voy a agregar un aspecto que tiene que ver con esto que vamos a tratar de hablar y clarificar. Digo, ¿no es una característica intrínseca en el hombre la generación de violencia frente a hechos especiales? Sí, el concepto de violencia es una abstracción, es como tantas otras cosas, ¿no? Es relativo. En todo caso, lo que sí se puede hacer es cierta genealogía histórica de alguna violencia específica, por ejemplo, la violencia política en las sociedades contemporáneas, ¿no? Yo creo que toda concepción integral, toda concepción absoluta, toda concepción que no admite contradicciones, es una fuente de violencia, ¿no? De modo que, bueno, en alguna medida incluso la violencia se puede relacionar con fenómenos filosóficos o psicológicos o actitudinales, ¿no? Como el romanticismo, ¿no? Muchas de las posturas violentas que uno ve en la vida cotidiana, que uno ve en la política contemporánea, no deja de tener una connotación romántica, en términos del predominio del sentimiento sobre la razón, ¿no? Bueno, lugar los orígenes históricos, las raíces históricas, nos llevaría un poco de tiempo, ¿no? Pero el siglo XIX y sobre todo las últimas décadas del siglo XIX son bastante fértiles, ¿no? en aportar algunas claves de lo que después
se despliega en el siglo XX, sobre todo después de ese cambio civilizatorio que fue la guerra del 14, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Así que, por cierto que lo que ocurre después en el siglo XX, ¿no?, supera holgadamente las expectativas de los propios vertebradores de estos conceptos, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con la dinámica social. La sociedad tiene una dinámica que a veces acompaña, potencia o neutraliza, ¿no?, estas ideas. Ahora, Luis, ¿me permitís? Por favor. Jorge Osuna me rompió la cabeza recién. Sí. Yo vine aquí con la idea de ir charlando y me rompe la cabeza cuando vincula la violencia con el romanticismo. Claro. ¿A vos también? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo es, Jorge, el tema del romanticismo? ¿A qué llamás romanticismo para ubicarlo con la violencia? ¿O romanticismo y amor? ¿O romanticismo como una figura de estética? Es que el romanticismo no necesariamente tiene que ver con ese estereotipo romántico, ¿no? Es decir, bueno, el amor a la tierra, vamos a hacer una genealogía posible. Sí, sí. El amor a la tierra, el vínculo de la tierra con la sangre o con un determinado espíritu, bueno, tierra, sangre, raza, ¿a dónde nos lleva? Es una concepción romántica que después se conjuga con otras, con otros discursos, el discurso cientificista, los discursos religiosos, las religiones laicas, por así decir, ¿no?, que surgen a partir de estos discursos. Así que el romanticismo no es solamente una fuente de cosas bellas y hermosas, ¿no? Hoy que es día de la primavera, ¿no? Como dice Cernat, ¿no?, que las nieves son más duras especialmente en otoño, ¿no? Perdón, en primavera. Justamente todo lo que evoque el sentimiento, ¿no?, un sentimiento sin límites, un sentimiento exacerbado, no deja de ser una expresión romántica. Ahora, ¿eso tiene que ver con lo posesivo? Cuando vos te referís a estos temas, Sí. la tierra, la raza, y yo pertenezco a tal raza, yo pertenezco, esta tierra es mía. Sí, sobre todo... ¿Tiene que ver con el poder, Sí, lo posesivo sí. y el poder? Sí, sobre todo tiene que ver con la legitimación en un pasado remoto y esencial, por cierto imaginario, de los procesos o de los fenómenos contemporáneos. Esta es la cuestión, es decir, yo me remito a ser el depositario de la verdad. Este es un concepto que tiene mucho que ver con esas concepciones absolutas, ¿no? Yo soy el depositario de la verdad porque soy, bueno, el descendiente de una determinada, de un determinado fenómeno o de una determinada cosa, ¿no? Fíjate vos que las concepciones, bueno, no sé qué nombre ponerle, ¿no?, pero las concepciones populistas en la política tienen bastante que ver con todo esto. La idea de que hay en los orígenes del pueblo una esencia, bueno, y que se expresa a través, ¿no?, de lo que suele denominarse la calle, ¿no? Ese es el esquema que se plantea a través de algunos artículos y en este libro en particular, Punteros, Malandras y Porongas, ocupación de tierras y usos políticos de la pobreza. La esencia mismo de la calle, ¿no? ¿De cuál es autor? Sí, de que es autor. Eso lo iba a decir para el final, pero no importa. Perdón. No, está perfecto. Entonces, la pregunta es que no solamente la calle, es decir, como dominio personal, pero sino que existe otra concepción que es la que influye para aquellos que están en la calle puedan ser el vehículo que dé andamiaje a esa violencia. Sí, son procesos que se retroalimentan, ¿no? Es decir, el término punteros, malandras y porongas es bastante evocativo de este fenómeno, ¿no? Pero, Está hablado de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. Sí, del conurbano bonaerense, ¿no? Yo desarrollé mi trabajo de campo en Villa Fiorito, pero ahí es donde uno se topa con la performación fáctica, ¿no?, por así decir. Es un concepto un poco rimbombante, pero de estas ideas. Entonces uno no sabe si hay algo anterior a las ideas de hechos que finalmente se vertebran con las ideas o las ideas no se vertebran con estos hechos fácticos y ambos configuran un fenómeno, ¿no? Que es por caso un poronga, por así decir. Bueno, es un militante o un dirigente que no concibe el poder sino a través de la fuerza. Y que, bueno, la fuerza, y una fuerza que no necesariamente es
es querida, ¿no? O es amada. En todo caso, es temida. Esa es la condición básica como para que se pueda desarrollar uno de estos liderazgos. Ahora, a veces esos liderazgos devienen carismáticos. Y bueno, y el carisma, ¿qué es el carisma? Es esa concepción tan particular de Max Weber, sino una dimensión romántica de la política, ¿no? Alguien que te seduce, que te enamora y por lo tanto vos te vas detrás de él, ¿no? Un poco ciegamente, incluso a instancias de una devoción de entrega. Bueno, eso es la entrega, ¿ves? Ahí tenés, eso es una estribación romántica. Ya que mencionó a Max Weber, en contraposición o simultáneamente a lo que dice Max Weber, que existe poder en el Estado cuando tiene el poder, cuando ejerce el monopolio legítimo de la fuerza, o sea, tiene el monopolio legítimo de la fuerza, lo que es de algún modo la violencia en el Estado o política del Estado necesariamente como violencia, tal cual como lo decía alguna vez Hobbes. Pero también está lo otro, lo que no es violencia de Estado, sino que es la violencia como para derrocar al Estado, sí, o como para generar algún tipo de distorsión en lo que puede ser. ¿Cómo se conjugan estos conceptos? Y ahí se puede rastrear un poco también el origen histórico. Hay un intelectual que es Georges Sorel, ¿no? Un intelectual francés del siglo XIX, que es en alguna medida el artífice de la idea de lucha de clases, ¿no? Y cómo la violencia es un instrumento legítimo a los efectos, ¿verdad?, de producir hechos políticos y sobre todo derrocar al Estado, ¿no? De contraponer a la fuerza estatal una fuerza social tan contundente como para eventualmente derrotarla, ¿no?, derrocarla. No solamente Sorel, qué sé yo, Lenin, Trotsky. Después, en el caso de Sorel, que da por los anarquistas, ¿no?, a principios del siglo en la Argentina. Pero ahí está la simiente, por así decir, del fascismo y del nazismo, ¿no? Ajá, correcto. Ese es el tema, es decir, el grupo de choque, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? La imposición de la fuerza para conseguir objetivos. Exacto, exactamente, y la veneración de la fuerza como una virtud política. Decían que el comunismo es comunismo, en contraposición a lo que decían Marx y Engels, que Lenin le introduce la fuerza a lo que es las ideas de Marx y Engels para concretar aquello que tiraron a través de los libros, ¿no? Porque esto deviene en especialistas en la fuerza, la prepotencia, la pelea, el grito, ¿no? Que es mucho más importante que la razón. Eso lo ve en muchas manifestaciones callejeras hoy por hoy, ¿no? La apelación a un valor absoluto como puede ser la pobreza, el hecho de haber sido destituido, y por lo tanto eso me da legitimidad como para hacer lo que quiera. Es una concepción de ciudadanía también. En los comienzos de la conversación utilizó la palabra, entre otras cosas, populismo también. O sea, ¿el populismo no es el generador también, en este caso particular, de la posibilidad de la violencia? Sí, lo que pasa es que el concepto de populismo es tan amplio que reducirlo a nuestra coyuntura histórica, ¿no?, es un poco mezquino, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que sí, lo que uno podría contener la idea de populismo en torno de una legitimidad esencial del pueblo. El problema es quién habla en nombre del pueblo. Claro. Porque justamente el pueblo es una abstracción. Ahora, ¿quién expresa eso? Bueno, los que invocan ser representantes del pueblo, bueno, por lo tanto, definen una concepción del poder absoluto, una concepción del poder sin límites, ¿no? Ese es un poco el tema. En la Argentina es una tradición muy arraigada, pero hay una cuestión. Las ideas cobran una dimensión distinta a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que es un poco el hecho inaugural del siglo XX. Claro. Y en la Argentina no deja ocurrir, Irigoyen, que era un hombre con ideas del siglo XIX, ¿no? Esas ideas se potencian con una coyuntura que le da al irigoyenismo una concepción que no podría denominar populismo. Después el populismo
explota, estalla y termina concentrándose en el segundo fenómeno democrático de masas. Este es otro tema, ¿no? Porque tiene que ver también con una de las estribaciones posibles del concepto de democracia, ¿no? La democracia pura, la democracia dura, la democracia rusoniana, la democracia es básicamente un camino hacia la democracia sin límite, la democracia no republicana. Es un camino hacia el despotismo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, ¿te parece bien? Hacemos una pausa y volvemos enseguida. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën.